La gran sala del hotel estaba iluminada con un resplandor dorado que parecía envolver a todos los invitados en un halo de lujo y sofisticación. La música suave llenaba el aire, pero ella apenas la notaba. Su mirada estaba fija en la entrada, donde cada figura que pasaba parecía insignificante frente al recuerdo que aún le dolía. 10 años habían pasado desde la última vez que lo vio, y aunque había intentado borrarlo de su memoria, su presencia aún despertaba un torbellino de emociones que no podía controlar. Él apareció en el vestíbulo, impecablemente vestido con un tuxedo que parecía haber sido hecho a medida para cada centímetro de su cuerpo. Su mirada recorría la sala hasta detenerse en ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todos los sonidos desaparecieron, y solo existía la tensión eléctrica que se formaba entre ellos. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recordaba los años de orgullo, de rechazos y de silencios dolorosos que la habían llevado a aquella velada. Cuando finalmente cruzaron la mirada, un escalofrío recorrió su espalda. Él, el hombre más poderoso de la ciudad, el magnate cuyo nombre dominaba titulares y conversaciones, ahora parecía vulnerable, casi humano. Su presencia imponía respeto, pero había algo en sus ojos que no podía ignorar. Una mezcla de arrepentimiento, deseo y un rastro de dolor que coincidía exactamente con el suyo. Ella se dio cuenta de que no estaba preparada para este momento. Cada palabra que había ensayado para mantener la compostura se evaporó al instante. «Hola», murmuró él, y su voz, profunda y cargada de emoción contenida, la hizo retroceder un paso. Por un segundo, todo lo que ella pensaba que había superado regresó con intensidad. Las promesas rotas, los sueños compartidos que nunca se cumplieron y el amor que ella había rechazado para protegerse. Él dio un paso hacia ella, y aunque la distancia entre ambos era mínima, parecía un abismo insalvable. «Nunca quise perderte», dijo, y su voz temblaba ligeramente. La sala alrededor desapareció. Solo existían ellos dos y el pasado que se filtraba en cada palabra. Su orgullo y su miedo a ser lastimada hicieron que ella bajara la mirada, pero su corazón no podía mentir. Cada fibra de su ser le decía que este encuentro no era casualidad, que el destino les había otorgado una última oportunidad. Mientras las velas iluminaban sus rostros y la música continuaba su marcha lenta, algo cambió en él. De repente, se arrodilló frente a ella, un gesto que combinaba humildad y desesperación. La mujer que lo había rechazado años atrás ahora veía al hombre más poderoso de la ciudad rendido ante ella, vulnerable y humano. Su respiración se detuvo por un instante. La sorpresa y la incredulidad se mezclaron con emociones que no sabía cómo manejar. Todos los invitados miraban, pero para ella, el mundo entero se había reducido a ese hombre de rodillas, sus manos temblando, sus ojos suplicantes. En ese instante, comprendió que su rechazo anterior no había acabado con sus sentimientos. Al contrario, los había alimentado, y ahora enfrentaba la versión más honesta y emocional del hombre que creía conocer. La tensión era palpable, y el silencio, solo interrumpido por su respiración entrecortada, hacía que cada segundo se sintiera eterno. El primer encuentro después de tantos años no era solo un reencuentro. Era un terremoto emocional que sacudía todo lo que ella creía seguro. Mientras él permanecía arrodillado, el murmullo de los invitados se convirtió en un eco distante que ella apenas escuchaba. Sus recuerdos inundaban su mente. Las cenas compartidas, las promesas de amor eterno, las lágrimas que ella misma había derramado por su orgullo y su temor a depender de alguien tan poderoso. Cada instante del pasado cobraba vida con intensidad, y aunque había intentado construir una vida sin él, ahora comprendía que su corazón nunca lo había olvidado. Él respiraba profundamente, intentando contener la emoción que amenazaba con romperlo. Cada palabra que había guardado durante años estaba atrapada en su garganta, y la única manera de liberarla era de la forma más genuina posible. Arrodillado, mostrando que el poder y la riqueza no significaban nada frente al amor verdadero. Su voz, cargada de arrepentimiento y pasión contenida, llenó el espacio entre ambos. Te he buscado cada día de mi vida. Ningún éxito,
ningún logro, nada ha tenido sentido sin ti. Ella cerró los ojos, intentando procesar cada palabra. El orgullo que la había protegido durante tanto tiempo ahora parecía frágil y vacío frente a la fuerza de lo que estaba sintiendo. Su corazón luchaba entre la razón y el deseo, entre la memoria del dolor pasado y la posibilidad de un futuro que todavía podía construir junto a él. Cada lágrima que caía por su rostro era un recordatorio de que el amor verdadero no muere, simplemente espera el momento adecuado para regresar. La tensión creció cuando él tomó sus manos, y por un instante, ella creyó que el mundo podría detenerse y dejar que ese momento durara para siempre. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era la emoción de finalmente poder expresar lo que había estado ocultando durante años. «Perdóname», susurró él, y su voz se quebró. «Sé que te hice daño. Sé que me rechazaste por miedo, pero ahora estoy aquí para demostrarte que nunca me rendí, que nunca dejé de amarte». Ella sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La sala seguía llena de invitados, pero para ella solo existía él. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba cargada de una sinceridad que no podía ignorar. Sus emociones, reprimidas durante tanto tiempo, comenzaron a liberarse, y por primera vez en años, se permitió sentir sin restricciones. Él continuó hablando, recordándole cada momento que habían compartido, cada promesa que habían hecho y que aún podía cumplirse. La vulnerabilidad de aquel hombre, a quien la ciudad entera respetaba y temía, era abrumadora. Su corazón se debatía entre el miedo a volver a ser lastimada y la posibilidad de aceptar un amor que había resistido la distancia, el tiempo y la separación. Finalmente, con un último suspiro lleno de emoción contenida, él dijo: «Estoy dispuesto a esperar, a demostrarte cada día que lo que siento por ti es real. Solo necesito que me dejes entrar de nuevo en tu vida». Su mirada, cargada de desesperación y amor, la obligó a enfrentar la verdad que había negado durante años. Nunca dejó de amarlo. Ella respiró hondo, sintiendo como cada barrera que había construido se desmoronaba. La incredulidad se mezclaba con esperanza, y un temblor recorrió su cuerpo mientras entendía que el hombre que tenía frente a ella no solo era el millonario más poderoso, sino también el hombre que había marcado su vida para siempre. Por primera vez en años, la idea de un futuro juntos no parecía imposible, sino inevitable. Mientras él permanecía de rodillas frente a ella, los recuerdos del pasado regresaron con fuerza, golpeando su corazón como un vendaval inesperado. Cada instante compartido, cada promesa rota, cada lágrima derramada por orgullo y miedo, surgía en su mente con una claridad casi dolorosa. Recordó cómo había rechazado su primer gesto de amor, cómo había cerrado la puerta a un hombre que siempre estuvo dispuesto a esperar. La culpa y la nostalgia se mezclaban con el asombro de ver que, a pesar de todo, él seguía allí, dispuesto a demostrar que su amor era inquebrantable. Él respiraba con dificultad, tratando de contener las emociones que lo consumían. Sus ojos, normalmente implacables y llenos de poder, ahora brillaban con vulnerabilidad, algo que nadie había visto jamás. La mujer que tenía frente a él podía sentir esa autenticidad, esa necesidad de redención y de volver a conectar con un amor que parecía perdido para siempre. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, estaba cargado de un peso emocional que los rodeaba a ambos como un manto invisible. «Durante años me culpé por perderte», dijo finalmente, su voz quebrándose por la intensidad de sus emociones. «Pero hoy, aquí, frente a ti, sé que todavía hay una oportunidad. No necesito nada de este mundo, solo necesito tu corazón». Su confesión resonó en la sala, y aunque los invitados mantenían un silencio respetuoso, ella podía sentir cómo cada palabra penetraba profundamente en su alma. El pasado no era solo un recuerdo, era una presencia tangible que los envolvía. Las imágenes de su primer encuentro, de las discusiones silenciosas, de los abrazos no dados y las palabras no pronunciadas, aparecían como fantasmas que exigían ser confrontados. Ella sentía que cada fibra de su ser temblaba ante la intensidad de aquel momento.
Nunca había experimentado algo tan abrumador. La mezcla de culpa, esperanza y deseo la hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Él se inclinó un poco más, acercando sus manos a las de ella, como si temiera que cualquier distancia pudiera romper la frágil conexión que estaban reconstruyendo. Sus dedos temblaban, pero la firmeza de su mirada le daba la fuerza que necesitaba. Sé que te fallé, que te herí, continuó, pero hoy estoy dispuesto a cambiarlo todo. Te prometo que mi corazón solo late por ti. Nunca más te perderé. La sinceridad en su voz y la intensidad de su mirada derrumbaron cualquier barrera que ella había levantado para protegerse del dolor. Ella cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos, pero su corazón se rebelaba. Cada palabra que él decía se sentía como una llave que abría puertas que creía cerradas para siempre. La incredulidad y la esperanza se mezclaban, y por primera vez en años, permitió que su corazón dictara sus emociones. Sabía que debía ser cautelosa, que la historia pasada no podía borrarse, pero también comprendía que el hombre frente a ella no era el mismo que había conocido años atrás. Había cambiado, y sus sentimientos eran innegables. En medio de la tensión, la música volvió a llenar la sala, pero esta vez con un ritmo más lento, más íntimo, como si el mundo entero conspirara para que aquel momento durara eternamente. Los invitados, aunque atentos, permanecían en segundo plano, permitiendo que la historia de aquellos dos corazones recuperara su protagonismo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra cargaba un peso emocional que hacía imposible apartar la vista. Finalmente, ella dio un pequeño paso hacia él, y el gesto, aunque sutil, fue suficiente para encender una chispa que había permanecido dormida durante años. Él levantó la vista, viendo un atisbo de esperanza en sus ojos, y por primera vez desde que comenzó aquel reencuentro, sintió que el mundo podía cambiar. Sabía que nada sería fácil, que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos, pero también entendía que cada desafío valdría la pena si podía recuperar su amor perdido. Después del tenso reencuentro, él permaneció arrodillado mientras ella se retiraba unos pasos, intentando procesar la intensidad de sus emociones. La sala seguía llena de invitados, pero para ambos, el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba cargado de electricidad, y cada segundo se sentía como un minuto eterno, una espera silenciosa que obligaba a sus corazones a hablar sin palabras. Ella sabía que debía decidir con cautela. 10 años de orgullo, dolor y distancia no podían borrarse de la noche a la mañana. Sin embargo, la intensidad de lo que sentía era innegable. Su corazón latía con fuerza cada vez que sus ojos se encontraban, y la conexión que una vez compartieron parecía más viva que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro junto a él, un futuro donde el pasado no los definiera, sino que los fortaleciera. Él se incorporó lentamente, todavía con una vulnerabilidad visible, y se acercó con cautela. Cada movimiento estaba lleno de respeto y miedo a perderla nuevamente. «Solo quiero que me escuches», dijo, su voz llena de emoción contenida. «No te pido que olvides el pasado, solo que me des la oportunidad de demostrarte que mi amor por ti nunca ha cambiado». Ella respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna que la invadía. Sabía que el poder y la riqueza no eran lo importante. Lo que realmente contaba era la sinceridad de aquel hombre que había soportado la distancia, el tiempo y las heridas para llegar hasta ella. Su corazón, aunque cauteloso, comenzaba a abrirse lentamente, reconociendo que el amor verdadero no se mide por los años ni por las promesas incumplidas, sino por la perseverancia y la autenticidad. Él continuó hablando, recordándole los momentos compartidos, los sueños que una vez planearon juntos y que aún podían realizarse. Cada palabra era un recordatorio de que el amor que habían sentido no había desaparecido, solo había esperado su momento. La tensión entre ambos crecía, y aunque los invitados los observaban, ellos estaban completamente absortos en su propio universo emocional. Cuando finalmente extendió su mano, ella la miró detenidamente, evaluando si estaba lista para aceptar el riesgo. Su corazón le decía que sí,
que después de tantos años, era el momento de enfrentar sus miedos y dejar que el amor guíe sus decisiones. La vulnerabilidad y sinceridad de aquel hombre eran demasiado poderosas para ignorarlas, y por primera vez, permitió que su corazón decidiera por ella. El silencio se rompió con un pequeño gesto. Ella tomó su mano, y el contacto desató una reacción que ambos habían esperado durante años. Sus corazones latían al unísono, y la promesa de un futuro juntos, aunque incierto, comenzaba a tomar forma. La sala entera parecía sostener la respiración mientras aquel momento íntimo se desarrollaba, y los sentimientos que habían permanecido ocultos finalmente podían expresarse. La noche continuó, pero para ellos, solo existía el presente. Cada mirada, cada gesto, cada palabra estaba cargada de una emoción que no podía contenerse. El amor que una vez se había perdido ahora comenzaba a reconstruirse, y aunque el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a recorrerlo juntos, con la certeza de que después de tanto tiempo, habían encontrado nuevamente lo que realmente importaba, el uno al otro. A medida que los días pasaban desde aquel intenso reencuentro en el gran salón de baile, ambos se encontraban sumidos en un torbellino de emociones. La mujer, aún recuperándose del impacto de verlo de rodillas, sentía que su corazón latía con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. Cada encuentro con él estaba cargado de tensión, de palabras no dichas y de silencios que hablaban más que cualquier declaración de amor. Por su parte, él sentía que debía ganarse su confianza nuevamente. No bastaba con mostrar vulnerabilidad, debía demostrar que su cambio era real y que sus intenciones eran puras. Una tarde, mientras caminaban por los pasillos del imponente edificio que él ahora llamaba hogar, él decidió abrir un capítulo del pasado que había guardado con recelo. «Hay algo que nunca te conté», comenzó con voz baja, evitando que cualquier empleado o curiosa mirada los interrumpiera. «Cuando nos separamos, sentí que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también la dirección de mi vida. Lo que hice después no fue fácil, y siempre temí que nunca lo entendieras». Su confesión hizo que ella se detuviera, midiendo cada palabra que iba a pronunciar. La historia que él reveló era compleja y dolorosa. Había enfrentado traiciones de socios, pérdidas financieras y decisiones que lo obligaron a endurecer su carácter. Cada éxito que alcanzaba estaba teñido de un sacrificio personal enorme, y durante todos esos años, la sombra de su amor perdido lo acompañaba silenciosamente. La mujer, escuchando cada palabra, comprendía por primera vez la magnitud de lo que había enfrentado. Ya no era solo un millonario frío y distante, sino un hombre que había sufrido y evolucionado por amor. Mientras él narraba sus secretos, ella sentía una mezcla de admiración y compasión. Cada lágrima que brotaba de sus ojos era un reflejo de la empatía que sentía por aquel hombre que había amado tanto tiempo atrás y que ahora regresaba transformado. La tensión entre ellos crecía, pero también lo hacía la certeza de que su conexión no había sido rota por la distancia ni por los años. Era un amor que había resistido el tiempo, la duda y la desesperación. En un momento, él se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «Sé que te hice daño antes», dijo, «y no espero que todo se olvide de inmediato. Pero estoy aquí, dispuesto a reconstruir todo desde cero, paso a paso, si tú me lo permites». Ella sintió que su corazón, aunque todavía temeroso, comenzaba a abrirse de nuevo. La sinceridad de sus palabras, la intensidad de su mirada y la autenticidad de sus gestos eran imposibles de ignorar. Aquel día culminó con un paseo por los jardines de la mansión, donde cada flor y cada fuente parecían reflejar la calma y la belleza del momento. Los invitados estaban lejos, el mundo parecía haberse detenido y solo existían ellos dos. Cada gesto de cercanía, cada sonrisa compartida, era un paso hacia la reconstrucción de un amor que nunca había muerto realmente. Pero el pasado no estaba completamente resuelto. Mientras caminaban, un sobre misterioso apareció en la puerta de la mujer. Sin abrirlo, ambos sintieron un escalofrío, la intriga y la tensión aumentaban. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Y qué secretos contenía que podrían cambiar nuevamente sus vidas?
La respuesta estaba a punto de revelar que incluso el amor más fuerte debía enfrentar desafíos imprevistos. El sobre contenía una carta que no solo despertó recuerdos dolorosos, sino que también desenterró emociones que ambos creían controladas. Al abrirla, la mujer descubrió palabras escritas por alguien del pasado, alguien que había intentado separarlos años atrás. La revelación la hizo temblar. Aquellos obstáculos que pensaba superados aún tenían poder sobre su presente. Por un momento, el miedo y la desconfianza amenazaron con nublar su corazón. Él, al notar su reacción, tomó la carta suavemente de sus manos y leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de determinación y tristeza. Sabía que enfrentar este nuevo desafío no sería sencillo, pero también comprendía que su amor por ella debía ser probado una vez más. No dejaremos que nadie destruya lo que hemos reconstruido, dijo con firmeza, sosteniendo sus manos y mirándola directamente a los ojos. La fuerza de su declaración y la sinceridad en su voz comenzaron a disipar las dudas que la habían consumido. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y estrategia emocional. Juntos investigaron quién había enviado la carta, enfrentando mentiras del pasado y revelaciones inesperadas. Cada descubrimiento, aunque doloroso, fortalecía su vínculo. La mujer comenzó a ver no solo al hombre que había amado, sino también al compañero decidido a luchar por su felicidad. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento, demostraba que aquel millonario frío podía mostrar un corazón capaz de sacrificio y amor verdadero. El clímax de esta prueba llegó durante una elegante gala organizada en la ciudad, donde la persona que intentó separarlos años atrás apareció inesperadamente. La tensión en el ambiente era palpable. Los invitados percibían el conflicto silencioso que se desarrollaba entre ellos. Sin embargo, él permaneció firme, arrodillándose nuevamente frente a ella y susurrándole palabras que solo sus corazones podían entender. Su gesto fue un acto de valentía y devoción, mostrando que estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para proteger el amor que ambos compartían. Ella, conmovida por su dedicación y sinceridad, sintió que todas las dudas que la habían acosado durante años se desvanecían. La intensidad del momento, la autenticidad de sus emociones y la lucha compartida contra los fantasmas del pasado consolidaron un vínculo que parecía inquebrantable. La gala, que al principio parecía un evento social más, se convirtió en el escenario donde el amor verdadero mostró su poder y su capacidad de superar cualquier adversidad. Finalmente, después de confrontar los obstáculos y las mentiras, ambos comprendieron que su relación había pasado la prueba definitiva. No era solo una cuestión de reconciliación, era una afirmación de que su amor, más fuerte que nunca, podía resistir el tiempo, la distancia y los desafíos que la vida les presentara. La noche culminó con un abrazo prolongado, una promesa silenciosa de nunca más separarse y la certeza de que el futuro les pertenecía, siempre y cuando lo enfrentaran juntos. Los días siguientes a la gala fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Aún con el obstáculo del pasado enfrentado, ambos sentían que algo más estaba por revelarse, un secreto oculto que cambiaría para siempre la dinámica de su relación. Ella, aunque cada vez más segura del amor que compartían, no podía ignorar una inquietud que crecía en su interior. Había detalles de la historia de él que aún no conocía. Una tarde, mientras revisaban documentos antiguos en la biblioteca de la mansión, él finalmente decidió contarle toda la verdad. Hay algo que nunca te dije, algo que cambiará tu percepción de mí, pero debes saber que siempre estuve pensando en ti. Comenzó, con un tono de voz que mezclaba miedo y determinación. Ella lo miró, anticipando la gravedad de lo que estaba a punto de escuchar. Él le relató cómo, años atrás, su caída había sido mucho más profunda de lo que había admitido públicamente. No solo había enfrentado pérdidas financieras, sino traiciones cercanas que lo habían llevado a tomar decisiones cuestionables. Durante ese tiempo, había luchado contra la soledad y la desesperanza, y el recuerdo de ella había sido la única fuerza que lo mantuvo de pie. La mujer, escuchando cada detalle, comenzó a comprender la magnitud del sacrificio y la resiliencia que había requerido su transformación.
Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Él le confesó que había tenido que tomar decisiones que involucraban a personas cercanas a ella, decisiones que nunca pensó que la afectarían directamente. La sinceridad de sus palabras, la carga emocional y la vulnerabilidad que mostraba hicieron que ella llorara, pero también sintiera un profundo respeto por aquel hombre que había amado desde siempre. En ese instante, el pasado y el presente convergieron. Los recuerdos de los años separados, las decisiones difíciles y los momentos de desesperación se mezclaron con la realidad actual. Un amor más fuerte, más maduro y más consciente de los desafíos que habían superado juntos. Ella comprendió que su conexión no era superficial. Era un vínculo forjado en la adversidad y reforzado por la comprensión mutua. Mientras procesaban esta revelación, ambos entendieron que el verdadero desafío no era solo enfrentarse al pasado, sino también aprender a confiar plenamente el uno en el otro. Cada gesto, cada mirada y cada palabra compartida reforzaban su compromiso. La intimidad emocional que surgió de estas confesiones creó un lazo que ningún obstáculo futuro podría romper. La noche terminó con un paseo por los jardines iluminados por la luna. Las sombras de los árboles y el reflejo de la luz en las fuentes creaban un ambiente de ensueño. Él, de rodillas una vez más, tomó sus manos y le susurró: «Todo lo que hice, todo lo que sufrí, fue por ti. Ahora solo quiero que estemos juntos, sin secretos, sin miedo». Ella, con lágrimas en los ojos y el corazón desbordado de emoción, finalmente respondió con un beso lleno de promesas y amor eterno. Los días siguientes se sintieron como una extensión del sueño que ambos habían compartido en secreto durante años. La ciudad parecía haber cambiado para ellos. Cada calle, cada rincón, evocaba recuerdos y emociones que los unían más que nunca. Sabían que su historia de amor había pasado por pruebas que la mayoría de las parejas ni siquiera podrían imaginar, y esa fortaleza compartida los hacía inseparables. Decidieron organizar una ceremonia íntima, un matrimonio que simbolizara no solo su unión, sino también la superación de los obstáculos del pasado. Invitados selectos, decoraciones cuidadosamente elegidas y una atmósfera cargada de emociones crearon el escenario perfecto. Cada detalle hablaba de su historia, desde los recuerdos que compartieron hasta los símbolos de resiliencia y amor inquebrantable. Durante la ceremonia, mientras se intercambiaban votos, ambos revivieron mentalmente cada momento que los había llevado hasta allí. Las lágrimas, las esperanzas, los reencuentros, las pruebas y los secretos finalmente revelados. La sinceridad en sus palabras y la intensidad de sus emociones hicieron que todos los presentes sintieran la profundidad de su amor. La mujer, con lágrimas brillando en sus ojos, repitió: «Siempre supe que volverías, y ahora comprendo que nada puede separarnos». Él, con voz temblorosa pero firme, respondió: «He caído y me he levantado, he perdido y he encontrado, todo por ti. Nada en este mundo me haría dejar de amarte». El momento más esperado llegó cuando intercambiaron los anillos. Cada uno simbolizaba no solo un compromiso formal, sino también la promesa de enfrentar juntos cualquier desafío futuro. Al colocarse los anillos, la multitud contuvo la respiración y luego estalló en aplausos y vítores. La emoción era tangible. Nadie podía negar la autenticidad de lo que estaba ocurriendo. La recepción posterior estuvo llena de risas, abrazos y lágrimas de felicidad. Cada invitado pudo sentir que estaba presenciando algo más que una boda. Estaba siendo testigo de la culminación de un amor que había sobrevivido a años de separación, pruebas y desafíos inimaginables. Los momentos íntimos compartidos entre ellos, lejos de las miradas del mundo, reforzaron aún más la conexión que los había traído hasta allí. Finalmente, cuando la noche llegó a su fin y la ciudad se iluminó bajo un cielo estrellado, ambos se retiraron a un balcón privado. Mirando las luces lejanas y tomados de la mano, comprendieron que su viaje no terminaba allí. Cada lágrima derramada, cada obstáculo superado y cada confesión sincera había cimentado un amor eterno. Él susurró: «Nada nos separará jamás». Ella, apoyando su cabeza en su hombro, respondió: «Nunca más,
amor mío. Nunca más. El viento nocturno acariciaba suavemente sus rostros mientras el mundo parecía detenerse a su alrededor. La historia del millonario más poderoso que cayó de rodillas ante la mujer que lo rechazó finalmente había alcanzado su desenlace. Un amor que no conocía límites, que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y al dolor, y que ahora brillaba con una fuerza que nadie podría apagar.